Escena 1. Inté, casa antigua, tarde. Elena aprieta el puño contra los labios, ahogando un sollozo que amenaza con escapar. El olor a pintura fresca se mezcla con el polvo suspendido en el aire de la tarde, creando una atmósfera densa que parece robarle el oxígeno de los pulmones. 25 años. 25 años desde que despertó con los brazos vacíos y el corazón destrozado. Y ahora está aquí, en la misma casa donde todo sucedió, observando a David arrancar tablas del suelo con una determinación casi obsesiva. «Está aquí», murmura David, sin levantar la vista de la herramienta que sostiene. El martillo tiembla en sus manos callosas, y Elena nota cómo los cabellos canosos se le pegan a la frente sudorosa. «Lo siento». El sonido de la madera partiéndose resuena en la sala vacía, un crujido seco que hace que Elena se encoja. Cada golpe parece reverberar a través del tiempo, trayendo de vuelta el recuerdo de aquella noche terrible. La lluvia golpeando contra las ventanas, los gritos apagados, el silencio que siguió, más ensordecedor que cualquier tormenta. «David, por favor», susurra ella, la voz ronca de tanto llorar. «No podemos seguir así, ya hemos buscado por todas partes». Él se detiene, las manos aún agarradas al martillo, y finalmente la mira. Sus ojos marrones, que antes brillaban con esperanza cada amanecer, ahora parecen pozos vacíos. «Te has rendido», dice, y cada palabra es como una bofetada en la cara de Elena. La acusación flota en el aire entre ellos, pesada como el plomo. Elena cierra los ojos, recordando la sensación del cuerpo pequeño y cálido de Gabriel contra su pecho, el dulce olor a bebé mezclado con el aroma de la leche materna. 3 días. Solo tuvieron 3 días perfectos antes de que la realidad se convirtiera en una pesadilla. El ruido de la madera siendo arrancada comienza de nuevo, más violento ahora. David trabaja con una furia desesperada, como si cada tabla removida lo acercara a una verdad que ya no puede soportar no conocer. Elena observa, hipnotizada por el ritmo destructivo, cuando un pensamiento helado la atraviesa. ¿Y si David tiene razón? ¿Y si Gabriel realmente está allí, enterrado bajo sus pies todos estos años? La casa siempre ha sido extraña. Heredada de la abuela de David, carga con una historia que nadie en la familia quiere contar. Susurros sobre la Congregación de la Luz Perpetua, el grupo religioso que se reunía en los años anteriores a la muerte de la anciana. Elena nunca le dio mucho crédito a esas historias, pero ahora, observando a David excavar como un hombre poseído, comienza a cuestionar su propia incredulidad. «Me dijeron que era por el bien mayor», murmura David, la voz amortiguada por el esfuerzo, que los sacrificios eran necesarios para alcanzar la pureza espiritual. Elena siente que se le hiela la sangre. ¿Quién dijo eso? David deja de excavar y se vuelve hacia ella, el rostro contorcido por el dolor. ¿No te acuerdas de esa noche cuando despertamos y él había desaparecido? ¿Estabas tan tranquila? ¿Dijiste que era el plan de Dios? Estaba en shock, protesta Elena, pero incluso mientras habla, fragmentos confusos de recuerdos comienzan a emerger. Voces susurrando, velas encendidas, el rostro amable de Marta, la partera que la ayudó en el parto, hablando sobre el destino y el propósito divino. No sabía lo que estaba diciendo. Marta estaba allí, continúa David, volviendo al trabajo con renovada intensidad. Ella y los demás dijeron que Gabriel había sido elegido, que era un honor. El nombre de Marta hace que Elena tiembla. La mujer desapareció poco después del nacimiento de Gabriel, llevándose consigo cualquier explicación sobre lo que realmente sucedió esa noche. La policía hizo algunas preguntas, pero sin evidencia de crimen, el caso pronto fue archivado como abandono de incapaz. Elena siempre supo que había más en la historia,
pero eligió enterrar sus sospechas junto con su dolor. Un crujido diferente resuena en la sala. David ha encontrado algo. Elena la llama, la voz temblorosa. Ven aquí. Ella se acerca lentamente, cada paso una tortura. El olor a tierra húmeda y algo más, algo podrido y antiguo, sube del agujero que David ha cavado. Allí, envuelto en un paño amarillento por la edad, hay un pequeño paquete. Dios mío, susurra ella, cayendo de rodillas. ¿Es él? David no responde. Con manos temblorosas comienza a desenvolver el tejido. Elena cierra los ojos, incapaz de mirar, pero también incapaz de alejarse. El silencio se estira entre ellos, hasta que David emite un gemido bajo y torturado. No es él, dice finalmente. Elena abre los ojos. En lugar de huesos de bebé, hay una muñeca antigua, su cabello rubio descolorido y el rostro de porcelana agrietado. Adjunta a la muñeca hay fotografías amarillentas y una carta doblada. ¿Qué esto?, pregunta Elena, pero David ya está leyendo la carta, su rostro palideando con cada línea. Es de Marta, dice, la voz casi inaudible. Ella dejó instrucciones sobre Gabriel, sobre lo que hicieron con él. Elena le arrebata la carta a David, sus ojos recorriendo las palabras escritas en una caligrafía elegante y antigua. Elena sintió a David acercarse detrás de ella, pero no pudo girarse. Estaba hipnotizada por la escena ante ella, por la imposibilidad de todo aquello. ¿Qué hora es?, preguntó, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Marta sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. Está con nosotros, siempre ha estado con nosotros. Uno de los miembros de la congregación, un anciano con barba blanca, se acercó cargando algo en brazos. Elena jadeó al darse cuenta de que era un bebé, envuelto en paños blancos, quieto e inmóvil. No, susurró, pero Marta negó con la cabeza. No lo malinterpretes, dijo la mujer. Este no es Gabriel. Este es, ¿cómo puedo explicarlo? Una extensión de él, una continuación. Elena sintió que su cordura se desvanecía. ¿De qué estás hablando? Marta se levantó del trono, moviéndose con una gracia sobrenatural. Los miembros de la congregación se habían movido silenciosamente, formando un círculo alrededor de ella y David. Sus rostros eran serenos, pero había una determinación inflexible en sus ojos. «No pueden mantenernos aquí», dijo Elena, pero incluso mientras hablaba, sabía que sus palabras suenan huecas. Estaban en medio del bosque, lejos de cualquier ayuda, rodeados por personas que claramente no tenían ninguna conexión con la realidad. «No queremos mantenerlos», dijo Marta. «Queremos que se unan a nosotros, que se conviertan en parte de la familia eterna». Elena sintió a David moverse detrás de ella, y de repente estaba a su lado, sosteniendo una piedra grande en sus manos. «¡Aléjense de nosotros!», gritó, y Elena pudo ver la desesperación total en sus ojos. Marta suspiró, como si estuviera tratando con un niño terco. «La violencia no es necesaria, David. Vengan con nosotros por voluntad propia. Sientan la paz que Gabriel siente». «¡Está muerto!», gritó Elena, sorprendida por la furia que explotó del fondo de su pecho. «Ustedes mataron a mi bebé». «Está aquí», dijo Marta simplemente, y señaló al altar. «Escuchen». Elena no quería escuchar, no quería darle a esas personas locas ni un segundo más de su atención. Pero entonces escuchó de nuevo. El llanto de un bebé, viniendo de algún lugar imposible de localizar, resonando por las paredes como si fuera parte de la propia arquitectura. «¿Gabriel?», susurró, y sintió que sus defensas se derrumbaban. «Él te está llamando», dijo Marta, acercándose con pasos lentos y pausados. «Quiere que vuelvas a casa».
Elena sabía que era una locura. Sabía que, pasara lo que pasara con Gabriel, él no estaba vivo, no la estaba esperando en una capilla abandonada en mitad del bosque. Pero el sonido de ese llanto era tan real, tan familiar, que se encontró caminando hacia el altar. «¡Elena, no!», gritó David, pero su voz parecía venir de muy lejos. El altar era más grande de lo que parecía a la distancia, hecho de piedra gris pulida que reflejaba la luz de las velas dispuestas a su alrededor. Había símbolos grabados en la superficie, círculos entrelazados, estrellas de formas extrañas, palabras en un idioma que Elena no podía leer, pero que de alguna manera comprendía. Y allí, en el centro del altar, había un pequeño nicho. Y dentro del nicho, imposible, pero innegable, estaba un bebé. No era Gabriel, al menos no el Gabriel que Elena recordaba. Este bebé era translúcido, como si estuviera hecho de vidrio o agua, y sus ojos eran puntos de luz que parecían contener universos enteros. Pero cuando la vio, sonrió, y Elena reconoció esa sonrisa inmediatamente. «Mi bebé», susurró, extendiendo las manos. «Elena, no lo toques», gritó David, pero ya era demasiado tarde. En el momento en que los dedos de Elena tocaron la piel etérea del niño, una ola de recuerdos la golpeó. Vio la noche del nacimiento de nuevo, pero esta vez desde una perspectiva diferente. Vio a Marta y a los demás miembros de la congregación entrando silentemente en la habitación. La vio a ella misma entregando a Gabriel voluntariamente, hipnotizada por las suaves palabras de la partera sobre el destino y propósito divino. Vio el ritual en la capilla, con Gabriel acostado en el altar mientras Marta cantaba en una lengua antigua. Vio el momento en que el bebé dejó de llorar, no porque hubiera muerto, sino porque había sido transformado, absorbido por la propia piedra, convirtiéndose en parte de algo más grande y antiguo. Y vio la terrible verdad. Ella no era una víctima, era parte de la conspiración, siempre lo había sido. «Ya lo recuerdas», dijo Marta amablemente, y Elena se dio cuenta de que la mujer estaba a su lado, una mano maternal posada en su hombro. «¿Recuerdas haber elegido?». Elena quería negarlo, quería gritar que eso no era verdad, pero los recuerdos seguían llegando. Recordaba buscar a Marta durante el embarazo, desesperada por respuestas a los extraños sueños que había estado teniendo. Recordaba ser presentada a la congregación, ser convencida de que Gabriel era especial, elegido para algo más grande que una vida común. Yo no», balbuceó, pero las palabras murieron en su garganta. «Tú sabías», dijo Marta, «en tu corazón siempre supiste que Gabriel no era realmente tuyo. Él pertenecía a algo más grande, y ahora finalmente puedes unirte a él». Elena miró atrás, hacia David, que estaba observando todo con una expresión de horror creciente. «Tú también lo sabías», se dio cuenta. «Tú también formaste parte de esto». David negó con la cabeza violentamente. «No, yo nunca. Elena, ellos están jugando con tu mente, haciéndote recordar cosas que nunca pasaron». Pero Elena podía ver la mentira en sus ojos. Podía ver la culpa, la vergüenza, el peso de 25 años de fingimiento. Habían hecho una elección. Los dos habían hecho una elección. «¿Por qué?», preguntó, pero no estaba segura de si se lo preguntaba a Marta, a David o a ella misma. «Porque ustedes querían algo más grande», respondió Marta. «Querían que Gabriel fuera parte de algo eterno, algo sagrado. Y lo es. Él vive a través de nosotros, guía nuestros pasos, nos bendice con su presencia». Elena miró de nuevo al bebé translúcido en el altar. Era Gabriel, pero tampoco lo era. Era alguna versión de él, alguna esencia que había sido capturada y preservada por medios que su mente racional no podía comprender. «¿Él está sufriendo?», preguntó. «Él está en paz», aseguró Marta.
Él está completo, preguntó Elena. ¿Fingir que no sabíamos? ¿Fingir que somos víctimas? David no respondió, pero Elena vio la respuesta en sus ojos. Era exactamente eso lo que él quería hacer. Seguir fingiendo, seguir mintiendo, seguir viviendo con la culpa. Elena volvió a mirar a Gabriel, su bebé imposible, su niño eterno. Él le tendía los brazos, y ella podía jurar que sentía su calor, incluso a través de la distancia y la extrañeza de la situación. «Me quedaré», dijo ella. «Elena, no», gritó David, acercándose a ella. Pero los miembros de la congregación se interpusieron, formando una barrera humana entre ellos. David luchó contra ellos, pero eran muchos, y él estaba solo y desesperado. «Déjenlo ir», dijo Elena, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Él puede irse, yo elijo quedarme». Marta asintió, y los miembros de la congregación se apartaron. David corrió hacia Elena, intentando tomar su mano, pero ella se apartó. «No entiendes», dijo ella. «Necesito quedarme con él, necesito cuidarlo». «Está muerto, Elena», dijo David, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nuestro hijo está muerto». «No», respondió Elena, mirando a Gabriel. «Está aquí y me necesita». David lo intentó una vez más, pero Elena ya había tomado su decisión. Se acercó al altar, extendió las manos hacia Gabriel, y cuando sus dedos tocaron la piel translúcida del niño, sintió una paz que no había experimentado en 25 años. «Vete», le dijo a David, sin volverse, «vete, olvida que hemos estado aquí». «Elena, por favor». «Vete». David permaneció inmóvil durante un largo rato, y Elena pudo sentir su mirada quemándole la espalda. Luego, finalmente, oyó sus pasos alejarse, cada sonido una pequeña agonía. Marta se acercó, poniendo una mano gentil sobre el hombro de Elena. «Has tomado la decisión correcta», dijo ella. «Gabriel está feliz ahora». Elena miró al bebé en sus brazos. Él estaba sonriendo, y por un momento casi logró convencerse a sí misma de que todo aquello tenía sentido, que realmente existía una familia eterna, una manera de trascender la mortalidad, una forma de nunca más perder a los que amaba. Entonces oyó el sonido de pasos alejándose, y supo que David realmente se había ido. Supo que estaba sola con estas personas, en este lugar, con esta versión imposible de su hijo muerto hacía mucho tiempo. Y por primera vez en 25 años, Elena se preguntó si realmente había tomado la decisión correcta. En las semanas siguientes, Elena comenzó a entender lo que significaba ser parte de la congregación de la luz perpetua. Había rituales en los que participar, cánticos que aprender, nuevos miembros a recibir. Descubrió que no era la primera madre traída de vuelta y que probablemente no sería la última. Había otros niños en el altar ahora, bebés translúcidos como Gabriel, cada uno representando una familia que había hecho la misma elección terrible. Elena cuidaba de todos ellos, pero su corazón pertenecía a Gabriel. Él era real para ella, de una manera que desafiaba cualquier explicación racional. A veces, tarde en la noche, se preguntaba dónde estaba David, si había seguido adelante, si había encontrado una forma de vivir con lo que habían hecho. A veces lo extrañaba la vida que habían compartido antes de Gabriel, antes de la congregación, antes de que todo se hubiera vuelto tan complicado. Pero entonces Gabriel le sonreía, o hacía uno de los pequeños sonidos que ella recordaba de cuando él era diferente. Y ella sabía que había tomado la decisión correcta. Tenía que haberlo hecho. Marta le había explicado que el tiempo funcionaba de manera diferente para aquellos que habían trascendido. Gabriel no envejecería, no cambiaría, no la dejaría nunca más. Él sería siempre su bebé, siempre la necesitaría, siempre la amaría con el amor puro e incondicional que solo un niño puede ofrecer. Era una forma de inmortalidad, dijo Marta, una forma de preservar lo más preciado de la vida.
Elena quería creerlo, quería creer que Gabriel estaba realmente ahí, que el amor entre ellos era real, que su decisión de quedarse había sido motivada por algo más noble que la culpa y la desesperación. Pero tarde en la noche, cuando la congregación dormía y ella se quedaba sola con los niños translúcidos, Elena a veces se preguntaba si no se había convertido simplemente en parte de una ilusión colectiva, si todas esas personas no estaban simplemente fingiendo ver lo que querían ver, creyendo en lo que necesitaban creer para vivir con lo que habían hecho. Y en esas noches se preguntaba si David tenía razón, si Gabriel realmente estaba muerto, si ella estaba cuidando fantasmas, si había elegido la locura en lugar de la verdad. Pero entonces amanecía, y Gabriel le sonreía, y ella olvidaba sus dudas, porque incluso si todo aquello fuera una ilusión, incluso si ella estuviera loca, incluso si hubiera tomado la decisión equivocada, al menos tenía a su hijo de vuelta. Y para una madre que había pasado 25 años con los brazos, eso era suficiente. Años más tarde, cuando Elena era una anciana, y Marta le había pasado el liderazgo de la congregación, nuevos padres llegaron a la capilla. Venían buscando respuestas, buscando una forma de lidiar con la pérdida, buscando algo más grande que la mortalidad común. Elena los recibía con la misma gentileza que Marta había usado con ella. Ofrecían la misma promesa de trascendencia, la misma oportunidad de elección. Y cuando inevitablemente elegían el camino de la congregación, ella los ayudaba a comprender que habían tomado la decisión correcta. Porque Elena había aprendido que la verdad era menos importante que la paz, que la realidad era menos valiosa que el amor, que a veces la única forma de vivir con una pérdida imposible era aceptar una mentira imposible. Y cuando ella sostenía a Gabriel en sus brazos, cuando él le sonreía con esa sonrisa que ella conocía mejor que cualquier cosa en el mundo, Elena sabía que había encontrado su forma de trascendencia, incluso si significaba trascender su propia cordura. El ciclo continuaba, como siempre había continuado, como siempre